Muy buenas. En esta sesión formativa de la utilización de CIPE-CAD-MEP vamos a continuar con el desarrollo del proceso de cálculo de la pestaña de climatización para la nave industrial que estamos utilizando como modelo de trabajo para el aprendizaje de este módulo de CIPE. Recordad que en la anterior sesión lo que estuvimos haciendo fue básicamente la determinación de los parámetros correspondiente a la climatización de los locales que deben ser climatizados, climatización y ventilación, y ahora lo que vamos a hacer es comenzar a definir el sistema de climatización que se va a utilizar para esta nave. Recordad que solo y exclusivamente íbamos a determinar eso para la zona de despacho y oficinas. Si hubiéramos tenido más recintos con esa necesidad de generar un sistema de climatización y ventilación, los tendríamos que incluir. Habríamos tomado los datos correspondientes también a ellos, de la demanda energética y de ventilación correspondiente a esos recintos, y procederíamos. Bueno, como en nuestro caso son solamente estos dos, también recordar que los habíamos agrupado en un único conjunto de recintos que habíamos denominado oficinas. El CIPE-CAD-MEP te da un número de sistemas de climatización bastante amplio. Amplio y versátil, con alguna limitación que responde a una serie de esquemas de principio que están predeterminados y sobre los que no se pueden hacer variaciones, a pesar de que en el mercado se encuentran sistemas de climatización que mezclan algunos de los que vienen aquí. Estoy pensando ahora fundamentalmente en la aerotermia, que no se puede implementar, al menos hasta las versiones que ahora mismo están en el mercado, que es la 2018, una letra H, I, J. El caso es que la aerotermia no puede todavía implementarse como tal, ¿no? Sin embargo, pues ya os digo, tiene una gran variedad de sistemas de climatización, tanto en aire-agua como aire-aire o sistemas de expansión directa con algún gas. Nosotros vamos a ver sistemas de unidades no autónomas para climatización alimentadas por agua como líquido refrigerante. Es decir, vamos a usar fan coils. El sistema que nosotros vamos a utilizar requiere una unidad exterior que permita el enfriamiento del agua. Como vamos a usar el mismo sistema, no solamente será el enfriamiento, sino que también tendrá que ser el calentamiento, porque no vamos a complementar nuestro sistema de climatización de aire-agua, es decir, nuestro fan coil no lo vamos a complementar con ningún tipo de radiación. Podría hacerse, hay que tener la precaución en el hipotético caso de que se quieran utilizar dos sistemas. Hay que tener la precaución de que el sistema de refrigeración solo sea refrigeración en el momento en el que se incluye un sistema de refrigeración y calefacción por aire. Al incorporar un sistema de calefacción exclusivo, pues a través de radiadores o de suelo radiante, vamos a tener problemas, es decir, que hay que evitar que dos sistemas distintos nos proporcionen una solución de calefacción, porque el programa determina que no es necesaria la incorporación de ese otro sistema. Por lo tanto, no podríamos meter un sistema con una bomba de calor, por ejemplo. En nuestro caso sí lo vamos a hacer así. Vamos a colocar una bomba de calor en el exterior, que va a ser la que nos va a suministrar el agua fría o el agua caliente a las unidades interiores, que son nuestros fan coils. Vamos a comenzar con la incorporación de esa unidad exterior. Nos hemos metido dentro de instalación y una vez que estamos en instalación lo que hacemos es irnos a unidad de aire-agua-bomba de calor reversible para instalación en el exterior. Aquí hay otras opciones, que pues, es la de refrigeración, la no reversible, etc. Nosotros lo que vamos a utilizar básicamente es esta. Lo habitual es que esa bomba de calor se coloque en la cubierta. En el caso que nos ocupa la voy a colocar en el exterior, pero cerca del edificio, para que se vean de forma mucho más directa las conexiones que se producen entre las tuberías. Bueno, le hemos dado ya la unidad de
aire, agua, bomba de calor reversible para instalar en el exterior. Como no se ha colocado ninguna con anterioridad, nos pide que hagamos la definición de una. Nos metemos en el generador de precios para sacar el listado de las que vienen ya predefinidas. Podemos coger una que sea de una casa comercial genérica, como es la primera opción, o alguna de las otras marcas que nos aparecen. En realidad nos da igual, es importante que tengan grupo hidráulico y depósito de inercia para no tener que meter un grupo de presión adicional. Fijaos que nosotros estamos hablando de unas potencias de aproximadamente 3,5 kilovatios en frío y calor, y la potencia mínima que aparece en la casa comercial genérica ya nos pone por encima, muy por encima, 19,5 vatios. Obviamente esta máquina va a cumplir perfectamente con las demandas, con las necesidades que tenemos que cubrir. Es algo excesivo meter una así. Vamos a intentar localizar una algo más pequeñita, vamos a ir pasando por cada una de ellas. Muchas de estas son de carácter industrial, con lo cual es difícil encontrarlas en potencias tan pequeñas, pero bueno, aún así vamos a ir pasando. Tenemos Fiat, en la que fijaos, la mínima también está en 19 kilovatios. Nos vamos a Itexa, que tiene prácticamente la misma situación. Lennox, aquí ya tiene, Lennox es una marca un poquito más doméstica, bueno, en alguna de sus variantes. Y aquí veis que tiene la potencia frigorífica nominal de 8,8, aún así está muy alta. Nos vamos a York, aquí estás en 6,1. Nos vamos a Buderus, aquí estás en 7,4, 6,3 en frigorífica y calorífica 7,4. Bueno, y nos vamos a Saniac Dual, que tiene, fijaos, una de 4,5 kilovatios, que a priori puede sernos útil para nuestro sistema. Aquí lo que ocurre es que no nos indica la potencia frigorífica. Tampoco pasa nada, porque en el hipotético caso de que no de que tuviéramos dudas, pues lo que hacemos es entrar en el catálogo con el modelo que tenemos aquí y comprobamos si cumple o no cumple, ¿no? Tampoco no tendría ningún problema. Lo único que ocurriría en el hipotético caso de que no hiciéramos esa comprobación es que CIPE nos daría una advertencia diciendo que no se puede cubrir la demanda energética correspondiente a los conjuntos que hemos definido, porque la máquina no los cubre. Bueno, nosotros vamos a suponer que con estos 4,5 kilovatios lo vamos a conseguir. Se trata de una bomba de calor, este es el modelo que se utiliza dentro de la marca de Saniac Dual. El resto de parámetros, bueno, son parámetros que tienen incidencia fundamentalmente en la medición, pero básicamente marcamos y dejamos seleccionado el valor de 4,5 y le damos a aceptar. Ya tenemos el elemento seleccionado, volvemos a marcar aceptar y ahora lo que vamos a hacer es colocarlo. Como nosotros lo que vamos a hacer es dar servicio a la zona de despacho y la zona de oficina con una máquina que vamos a colocar en el exterior, bueno, lo vamos a colocar cerca de la zona de aseos y lo vamos a girar para que la salida de los conductos, que están colocados en la parte superior derecha según se ve en la imagen, estoy acercando, ¿veis? Ahí está en la salida de los conductos, tanto de agua fría o agua caliente y su correspondiente retorno, pues esto lo vamos a colocar mirando hacia la zona por la que tendrán que entrar los distintos elementos, ¿vale? Entonces estamos aquí, nos vamos a colocar, hemos dicho girado, para que salgan directamente aquí, para que salgan directamente los conductos en la dirección que a nosotros nos interesa. Está ya aquí colocado, ¿veis? Evidentemente la máquina al no estar conectada nos da error, y ahora lo que tenemos que hacer es colocar el fan coil interior, que es la unidad no autónoma para climatización. Bueno, vamos a usar un sistema bitubo, impulsión y retorno, que se corresponde con la unidad exterior que tenemos aquí. Podríamos tener un sistema de fan coil de 4 tubos. Es muchísimo, evidentemente es más caro, es más eficiente desde el punto de vista energético porque te permite tener estancias con distinto nivel de climatización, incluso llegando a la posibilidad de tener refrigeración y calefacción simultáneamente en un mismo edificio. Imaginad en la orientación en primavera o en otoño, la orientación sur o la orientación norte, sobre todo en nuestras latitudes, que nos puede casi obligar a tener
un sistema de refrigeración en las fachadas sur y un sistema de calefacción en la fachada norte. Bueno, nos vamos al flancón del techo de 2 tubos, distribución por conductos. Este es el sistema de cálculo, no vamos a dejar marcado ninguno para que sea el propio programa el que determine cuál es el mejor. Y lo que vamos a hacer, lógicamente, es seleccionar un primer elemento. Vamos al generador de precios para ver entre los existentes. Yo creo que lo razonable siempre va a ser usar uno de la misma marca, no por nada, sino porque sencillamente vamos a encontrar que se cubre la demanda energética de forma directa, ¿no? Pues aquí si queremos un único elemento para dar el servicio de calefacción y refrigeración y la unidad exterior de 4,5 kilovatios, sabiendo que la demanda interna en suma está en el entorno de los 3,5, lo lógico es usar el modelo 2, el modelo de 4 kilovatios. Aquí veis que la potencia frigorífica es de 4 kilovatios y que la potencia frigorífica aquí es superior, 6,8, con lo cual a priori no deberíamos tener problema. En este modelo no hacemos ninguna selección adicional, con lo cual, bueno, pues en todo caso la presión de aire, que con 12 pascales va a ser más que suficiente. Le damos a aceptar. Y ahora lo que vamos a hacer es colocarla dentro. Tened en cuenta que la máquina que nosotros vamos a introducir ahora es una máquina que va a dar servicio de aire frío y aire caliente tanto al despacho como a la oficina. Lo vamos a colocar en la zona de vestuarios, aseo masculino y aseo femenino. Mirad, aquí aparecen ya un número de flechas un poquito mayor que el que aparecía en la unidad exterior. Las flechas de color azul clarito son las flechas que se corresponden con la impulsión y retorno de aire, mientras que las otras flechas son las que se corresponden con la impulsión y retorno de agua. ¿Vale? Obviamente, si la salida que nosotros vamos a hacer es hacia la zona de despacho y oficina, que está más a la derecha, lo lógico es colocar la orientación de salida de aire hacia esa zona, sea el aseo masculino o sea el aseo femenino el que elijamos para su ubicación, o incluso el vestuario de planta. Podríamos también colocarlo en la zona del propio despacho. Hombre, si lo colocamos en el despacho, para una cuestión de mantenimiento estamos forzando a que haya un falso techo registrable en el despacho. Puede ser o puede no ser, eso es una decisión de proyecto. Nosotros vamos a colocarlo en la zona del vestuario, aquí. ¿Por qué aquí? Pues porque voy a colocar la impulsión del aire, la voy a colocar en una línea horizontal que sigue esta dirección y el retorno va a venir por aquí. ¿Para qué? Para que el retorno pueda embocar hacia aquí, mientras que la impulsión salga directamente hacia aquí. Nos va a ocurrir algo que es bastante común, y es que se va a producir un cruzamiento entre las líneas de agua fría y agua caliente y la ventilación con su impulsión. No es un error, de hecho no tiene mayor incidencia, pero nos aparece una advertencia. Y la única consecuencia que puede tener es que el dibujo que haga de los conductos no sea todo lo preciso que debería ser. Eso se puede resolver de una forma relativamente sencilla marcando niveles distintos para cada uno de los elementos. Es decir, si nosotros ahora nos ponemos a introducir la impulsión, ¿cómo podemos hacer? Bueno, pues con la impulsión lo que vamos a hacer es encontrarnos que las vamos a colocar los conductos a una altura, por ejemplo, a esta, que es 4,898. Muy bien, si nosotros queremos evitar que haya esa intersección entre tuberías, pues nos podríamos meter aquí, marcamos otro nivel, y el nivel que vamos a meter, pues yo qué sé, podemos decidir que sea una altura con respecto al suelo de 3 metros, 5. Entonces vamos a considerar que tenemos a 3,5 metros los conductos de ventilación y por encima tendríamos las tuberías. Bueno, ¿con eso qué vamos a conseguir? Pues evitar que se produzca esa confusión y ese cruzamiento. Es una opción que si uno tiene claro realmente lo que necesita, pues a lo mejor no le hace falta porque sabe cómo va a quedar dibujado. Pero bueno, no viene mal. Ahora lo que vamos a hacer antes de introducir los conductos de ventilación es unir
la unidad exterior con la unidad interior, de forma que la conexión entre ambos elementos quede resuelta. Nos vamos nuevamente a instalación y dentro de instalación nos vamos a sistemas de conducción de agua y vamos a darle a tubería horizontal. Si nosotros, en lugar de haber colocado aquí, que es en la misma planta baja en la que estamos trabajando, lo hubiéramos colocado en la planta alta, no podríamos poner una tubería horizontal directamente. Tendríamos que meter en primer lugar una tubería vertical. Como no hemos definido ningún elemento que sirva de tubería, tenemos que introducir uno. Pero es importante que se lea esta recomendación que nos da CIPE. La voy a leer, voy a perder esos segundos en leerla porque creo que merece la pena. Si no se selecciona ningún tipo de tubería, se realiza dicha selección de forma automática, que es la opción recomendada en función del trazado de la instalación introducida. En el caso contrario, se asume que la disposición de tuberías es la introducida, es decir, la que hayáis indicado, y se comprueba que la conectividad sea compatible. Y si no lo es, da error. Es decir, es mejor dejar que sea CIPE el que decida cómo van las tuberías en impulsión y retorno para evitar problemas. Yo voy a hacerlo de una forma separada, aunque os voy a indicar que se puede hacer de forma conjunta, es decir, se pueden unificar las tuberías. Bueno, vamos a considerar que está colocada superficialmente. Nos va a dar una advertencia porque voy a colocar parte de la tubería en el exterior y parte de la tubería en el interior. Pero bueno, como para los efectos de cálculo realmente no tiene ninguna incidencia, vamos a manejar tuberías de polietileno reticulado con el diámetro de 16 a 90. Le damos a aceptar, ya tenemos la tubería seleccionada y sin indicar si es impulsión o es retorno, vamos a ir introduciendo. Fijaos, si yo me pongo en la flechita arriba me dice que esto es retorno. Si yo me pongo en la flechita de la derecha, me dice que esto es retorno. Si yo me pongo en la flechita de abajo de la unidad exterior, me dice que esto es impulsión. Y si yo me pongo en la de la derecha de la unidad interior, me dice que es impulsión. Por lo tanto, la flecha que sale tiene que ir a la flecha, vaya, desmarcado ahora, que entra, que es lo lógico. Como veis, el tema de los elementos de conexión en CIPE no están muy conseguidos. Y la de arriba tiene que conectarse, siendo retorno, con la que sale. Es decir, la flecha saliente de la unidad interior a la flecha entrante de la unidad exterior, la flecha saliente de la unidad exterior a la flecha entrante de la unidad interior. Muy bien, ahora mismo ya tenemos conectada la unidad interior y la unidad exterior. Por tanto, la producción de agua fría o caliente que se produce, valga la redundancia, en la unidad exterior, va a llegarle a la unidad interior. El siguiente paso, que lo vamos a ver en el siguiente módulo, será el de la introducción de los elementos de impulsión de aire y de retorno. Fijaos que lo he metido directamente en el nivel que traía por defecto. Por tanto, están metidos, fijaos, en este nivel. Si nosotros queremos cambiar esa situación, no es nada sencillo porque ya está metida entera. Entonces le damos aquí al editor y lo único que nos va a permitir es indicar dónde está ese material. Cuál es ese tipo de material, pero no dónde, no a qué altura. La única forma de resolverlo, la más práctica, mejor dicho, es si nosotros queremos evitar esa situación, antes de seleccionar el nivel ese, lo que hacemos es definir otro nivel. Vamos a tener el nivel del suelo a 3,5 y el nivel del techo. Está definido. Y ahora ya puedo decidir a qué cota voy a introducir mi tubería. La tubería debería estar en la cota superior. Voy a borrarlas, las que hemos introducido, para
volver a meterlas, pero en la otra cota. Y digo que esta es la opción más práctica. A ver si nos deja. Ahora. ¿Qué le cuesta ahora? Es la opción más práctica. Vuelvo a introducir las tuberías de agua. Nos vamos a sistemas de conducción. El tipo ya está elegido y estoy arriba. Recordad, arranco desde la ubicación en la que se encuentre la máquina. Esta máquina está en el techo, ¿veis que aparece la línea magenta aquí? Esta máquina está en el techo y esta otra máquina está abajo, ¿veis? Entonces, la flecha que entra con la flecha que entra, con la flecha que sale, perdón, y la flecha que sale, perdón, con la flecha que entra, para que estén los conductos perfectamente definidos. Ese es el trazado que hemos definido, las tuberías ya sabemos que van pegadas al techo que nosotros hemos definido y la máquina interior está pegada al techo tal y como nosotros hemos definido. ¿Vale? Esa precaución hay que tenerla en cuenta si no queremos que nos haga la advertencia de cruzamiento entre instalaciones. De otra parte, si la diferencia de cota que existe entre el nivel magenta y el siguiente nivel de techo que vamos a usar para la impulsión es pequeño, vamos a seguir teniendo un problema de cruzamiento. ¿Vale? Obviamente esto en obra no se produce porque uno coloca la tubería que sale de un diámetro de 16, 18, en fin, un diámetro relativamente pequeño, la coloca por encima de forma manual y no hace falta nada, no hace falta ninguna precaución adicional, pero el programa en nuestro caso sí que te hace esa advertencia en la hipotética situación en la que se produzca un cruzamiento. Muy bien, pues muchas gracias y seguimos en la siguiente sesión para la introducción del sistema de impulsión y retorno de aire. Gracias.